Ediciones Luciérnaga presenta este libro que habla, primero de los que componen la serie de apoyo a los volúmenes que publicamos. Con gran satisfacción ofrecemos la traducción de una conferencia que Elizabeth Kubler-Ross pronunció en 1980 bajo el título La muerte un amanecer. El libro ha tenido un gran éxito entre los lectores de habla castellana, pero quedan aún muchas personas a las que no ha llegado su mensaje. Para ellas queremos recordar que la autora nació en Suiza, donde se doctoró en medicina, ejercitándola después durante 25 años en los hospitales de Nueva York. En la actualidad vive jubilada, pero aún muy activa en Virginia. Continuamente se desplaza para dar a conocer su obra. Hemos pensado también en aquellos que, conociendo ya el libro, pueden querer oírlo de nuevo, sentados en su coche al regresar a su casa o en el aparato que nos acompaña en el fin de semana. Puedo asegurar que es una manera agradable de recordar estos retazos de la experiencia que nos ofrece la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Esta es la cinta que os prometí sobre la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Voy a compartir con vosotros algunas de las experiencias y hallazgos de los últimos 10 años, desde que empezamos a estudiar seriamente el tema de la vida después de la muerte. Después de trabajar con pacientes moribundos durante mucho tiempo, resulta evidente que a pesar de tantos años de existencia humana, aún hemos llegado a una clara comprensión de la cuestión más importante, la definición, significado y objetivo de la vida y de la muerte. Quiero compartir con vosotros los resultados de estas investigaciones. Creo que ha llegado el momento en que debemos comunicar estos hallazgos en un lenguaje que ayude a la gente a comprender y a soportar la muerte quizá de un ser querido, especialmente en los casos de las muertes súbitas, cuando no entendemos por qué estas tragedias tienen que ocurrirnos a nosotros. Es también muy importante cuando tratamos de ayudar a personas moribundas y a sus familiares, y la cuestión se plantea de nuevo una y otra vez. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir? No hemos publicado ninguna de nuestras investigaciones por varias razones. Hemos estudiado experiencias en el umbral de la muerte desde hace décadas, pero somos muy conscientes de que eso eran experiencias en el umbral, y de que no podíamos compartir verdades a medias hasta que no supiéramos qué les había ocurrido a estas personas después de realizar la transición. Nuestra asociación Santi Nilaya ha publicado hasta ahora solamente una carta que yo escribí e ilustré en respuesta a un niño de 9 años del sur de Estados Unidos que tenía cáncer y que me escribió con una pregunta muy conmovedora. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir? Le tomé prestados los colores a mi hija y escribí con ellos una carta en un lenguaje simple, comprensible para un niño de parvulario. Esta respuesta no solo fue muy positiva, sino que el niño se sintió muy orgulloso de tener un libro especialmente escrito para él, que podía compartir no solo con sus padres, sino también con los padres de otros niños enfermos. Como un regalo especial para nosotros, me dio permiso para publicarlo y quedar así disponible para ayudar a los demás. Para los lectores españoles, este es el libro que acompaña la cassette. Hace algunos años, la gente estaba mucho más en contacto con lo que la muerte significa y creían en un cielo o en una vida más allá de ella. Pero en nuestro siglo, cada vez son menos los que creen verdaderamente que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. No es ahora el momento de analizar el por qué ha sucedido esto. Afortunadamente, estamos en la transición de una era de tecnología y ciencia a una nueva era de genuina y auténtica espiritualidad. No religiosidad, sino espiritualidad. Espiritualidad, que significa un despertar, darnos cuenta de que formamos parte del universo que ha sido creado, que alguien creó la vida y nosotros somos una parte importante que puede contribuir a su evolución. A todos nosotros, cuando nacimos de la fuente de Dios, se nos concedió este aspecto de divinidad. Tenemos parte de esa fuente dentro de nosotros, y esto nos da el conocimiento de la inmortalidad.
muchos empiezan a constatar ya que el cuerpo físico es solo la casa o el templo o lo que nosotros llamamos la crisálida, que habitamos por un cierto número de meses o años hasta que efectuamos la transición o lo que llamamos muerte. Entonces, rompemos esa crisálida y somos de nuevo libres, como una mariposa. Y ahora uso el lenguaje simbólico que utilizamos con niños moribundos y con sus hermanos. He trabajado con pacientes moribundos durante los últimos 20 años. Y debo decir que cuando comencé no estaba interesada en la vida después de la muerte. Tampoco tenía una idea clara de su definición, excepto, naturalmente, en el sentido médico del término. Cuando estudias la definición de la muerte, ves que solo incluye la explicación sobre el cuerpo físico, como si el hombre solo existiera en la envoltura. Yo era una de esas médicos científicos que nunca cuestionaba este hecho, y creo que solo se volvió importante en los años 60, cuando el trasplante de órganos, especialmente el hígado y el corazón, planteó la siguiente cuestión: ¿cuándo estamos ética, moral y legalmente muertos para así poder sacar un órgano de un paciente a fin de salvar la vida de otra persona? También se ha convertido en una importante cuestión legal en estos últimos años, en que el materialismo ha alcanzado el punto donde es tan primordial el tema de la prolongación de la vida. Podemos sacar un órgano de una persona demasiado pronto, cuando la familia aún cree que está viva, o podemos esperar demasiado y quizá a menudo prolongamos una vida innecesariamente. Las compañías de seguro también han añadido preguntas a este tema, como cuando en una familia hay un accidente y a veces es muy importante saber quién murió antes, aunque sea solo con unos minutos de diferencia. De nuevo el tema es el dinero y quién será su beneficiario. No hace falta decir que todo esto a mí me afectaba muy poco con mi experiencia estando al lado de la cama de mis pacientes moribundos. Yo era una persona muy escéptica, sin embargo, no pude por menos que observar algunas situaciones que ocurrían tan a menudo que empecé a preguntarme cómo era posible que nadie hubiese estudiado nunca las verdaderas cuestiones sobre la muerte, no por ninguna razón científica especial o para poder hacer uso de las conclusiones en el caso de un proceso judicial, sino simplemente por natural curiosidad. El hombre existe desde hace 47 millones de años y ha estado en su forma presente, que incluye la faceta de divinidad, desde hace 7 millones de años. Cada día muere gente en todas las partes del mundo y, sin embargo, nuestra sociedad, que es capaz de mandar a un hombre a la luna y de hacer que regrese sano y salvo, nunca hemos hecho el esfuerzo de estudiar y definir lo que es la muerte humana. ¿No es raro? Entonces, en medio de mis cuidados a moribundos y mis clases a médicos y cursillistas, decidí un día que intentaríamos buscar una definición actual y correcta de lo que es la muerte. Está escrito en algún lugar: pregunta y se te dirá, llama a la puerta y se te abrirá. O en un lenguaje distinto, llegará el maestro cuando el discípulo esté preparado. Esto resultó ser verdad, puesto que una semana después nos visitaron unas enfermeras que nos explicaron las experiencias de una mujer que estuvo 15 veces en una unidad de cuidados intensivos. Cada vez esperaba que muriera y, sin embargo, cada vez salía por su propio pie de la UBI para vivir por otras pocas semanas o meses. Ella era lo que ahora llamamos nuestro primer caso de una experiencia en el umbral de la muerte. Esto ocurrió simultáneamente con mi creciente sensibilización y observaciones de otros fenómenos inexplicables. En el momento en que mis pacientes estaban muy cerca de la muerte, muchos de ellos empezaban a alucinar. Y digo alucinar, entre comillas, con la presencia de seres queridos con los que parecía que tenían alguna forma de comunicación, pero que yo personalmente no podía ver ni escuchar. Además, era chocante que incluso el más crispado y furioso, el más difícil de mis pacientes, empezaba en esos momentos a relajarse profundamente, produciendo una atmósfera de serenidad a su alrededor, quedando así libre de dolores. Incluso en caso de pacientes con cáncer o con el cuerpo lleno de metástasis.
Otro hecho que me sorprendía también era que inmediatamente después de la muerte, los rasgos de sus caras expresaban una increíble sensación de paz, serenidad y ecuanimidad que yo no podía comprender, ya que normalmente era una muerte que ocurría en un estado de tensión y furia o de profunda depresión. Mi tercera observación fue el hecho de que yo había estado mucho tiempo al lado de mis pacientes. Esto me permitía quererlos de manera que significaban mucho en mi vida y yo en la suya, en una forma muy íntima. Sin embargo, en los minutos después de su muerte no tenía ningún sentimiento para con ellos, y a menudo me preguntaba si no había algo mal en mí. Cuando miraba sus cuerpos, me parecía como si estuviera viendo el abrigo que desechamos cuando llega la primavera, sabiendo que no lo necesitamos más. Tenía la imagen de una cáscara o envoltura y la impresión de que mi querido paciente ya no estaba allí. Naturalmente, como científica, no podía explicar estos fenómenos y tendía a dejar de lado estas observaciones si no hubiera sido por la señora Schwartz. Su marido era un conocido esquizofrénico y cada vez que tenía un episodio psicótico intentaba matar a su hijo, el menor de muchos hermanos y el único que aún quedaba en la casa. La señora Schwartz estaba convencida de que si moría prematuramente, la vida del niño correría peligro. Con la ayuda de una organización social pudimos colocar a su hijo bajo la custodia de unos pacientes y ella dejó el hospital con un gran alivio, sabiendo que si no podía vivir lo suficiente, al menos el niño estaría a salvo. Esta paciente fue la que un año después volvió al hospital y compartió con nosotros el primer caso de experiencia en el umbral de la muerte. Había sido admitida en un hospital de Indiana ya que su estado, demasiado crítico, no permitía un traslado a un hospital de Chicago. Estaba muy delicada y recordaba que la llevaron a una habitación privada. Entonces empezó a reflexionar sobre si debía desafiar de nuevo a la muerte y luchar para salvar a su hijo, o simplemente podía relajarse en la cama y abandonar. De pronto vio cómo entraba una enfermera que la miró con espanto y se precipitó fuera de la habitación. En ese momento la señora Schwartz notó que se deslizaba lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo y flotaba a una cierta distancia por encima de la cama. Con humor, cómo desde allí miró su cuerpo extendido en la cama y le pareció pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni angustiada. Seguidamente vio llegar al equipo de reanimación y con gran detalle describió quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que también pudo leer los pensamientos de cada uno. Sentía una gran necesidad de decir a los médicos y enfermeras que se relajaran, que no se dieran prisa, puesto que se encontraba muy bien. Pero por más que se esforzaba desesperadamente en comunicarse, ellos se afanaban en intentar reanimar su cuerpo. Hasta que se dio cuenta de que ella podía oírlos y verlos, pero que ellos no podían verla a ella. La señora Schwartz decidió no esforzarse más y, como nos dijo textualmente, perdió la conciencia. Fue declarada muerta y después de 45 minutos de reanimación dio signos de vida ante la sorpresa de todo el equipo y vivió todavía un año más. Después la señora Schwartz compartió su experiencia con nosotros, con mis estudiantes y conmigo en una de mis clases. Este caso representó para mí algo nuevo, puesto que yo no había oído hablar nunca de experiencias en el umbral de la muerte, aunque era doctora en medicina desde hacía mucho tiempo. Mis alumnos se extrañaron de que yo no clasificase este caso simplemente como una alucinación, una ilusión o una sensación de desintegración de la personalidad. Tenían la necesidad desesperada de ponerle una etiqueta a esta experiencia, algo que les permitiera identificarla y clasificarla para así no tener que pensar más en ella. Estábamos convencidos de que el caso de la señora Schwartz no podía ser único. Nuestra esperanza estaba puesta ahora en encontrar otros similares, e incluso quizá recoger suficiente información como para saber si eran un hecho frecuente, raro o únicamente vivido por la señora Schwartz. No es necesario que os diga que hoy en día se conocen experiencias de estas en todo el mundo, estudiadas por muchos médicos y psicólogos, así como por personas que investigan fenómenos parapsicológicos. En los últimos 10 años se han recogido unos 25.000 relatos de experiencias similares. Nosotros lo llamamos simplemente experiencias en el umbral de la muerte,
puesto que todos estos enfermos han regresado y han podido compartir con nosotros su vivencia. Más adelante hablaré de lo que les ocurre a los que no regresan. Es importante saber que de todos los enfermos con alteraciones cardíacas graves o que han vuelto después de una reanimación, solamente 1 de cada 10 recuerda las experiencias vividas durante este tiempo de ausencia de funciones vitales. Esto se comprende fácilmente si tenemos en cuenta que también todos soñamos cada noche y solo un pequeño porcentaje de personas recuerdan sus sueños al despertar. Hemos ido reuniendo tales casos en varios países, aparte de los recogidos en los Estados Unidos, Canadá y Australia. La persona más joven tenía 2 años y la mayor era un hombre de 97. Disponemos así de testimonios de hombres con orígenes culturales distintos, como por ejemplo aborígenes de Australia, esquimales, hawaianos, hindús o pertenecientes a distintas religiones como budistas, protestantes, católicos, judíos y muchas personas sin religión ninguna, incluso muchos que se llaman a sí mismos agnósticos o ateos. Era importante para nosotros estar bien seguros no solo de que los resultados de nuestras investigaciones no estuvieran contaminados, sino además comprobar que se trataba de una experiencia humana única y que no tenía nada que ver con la religión u otros condicionamientos. Podemos decir, después de todos estos años, que verdaderamente no están limitados a un cierto medio social y que no tienen nada que ver con una u otra religión. Tampoco tiene ninguna importancia que el fenómeno tenga lugar después de un accidente, intento de asesinato, intento de suicidio o muerte lenta. Aproximadamente la mitad de los casos de que disponemos relatan las experiencias después de una muerte súbita, de forma que nuestros pacientes no tuvieron la posibilidad de prepararse o de esperar ningún acontecimiento. Después de haber reunido muchos casos, podemos decir que en todos hay ciertos hechos que pueden señalarse como comunes. En el momento de la muerte, los que ahora estáis escuchando esta cinta, experimentaréis la separación de vuestro yo real inmortal de su casa temporal, es decir, del cuerpo físico. Este yo inmortal, lo que llamamos también alma, o si utilizamos el lenguaje simbólico como hacemos cuando hablamos con los niños, podríamos compararlo a la mariposa en el proceso de liberarse del capullo. Cuando dejamos nuestro cuerpo físico, dejamos absolutamente de sentir miedo, ansiedad o pena. Experimentamos un sentimiento de plenitud. Seremos totalmente conscientes del lugar donde ha ocurrido la muerte, ya se trate de la habitación del hospital, del dormitorio en que tuvimos el infarto o del lugar del accidente de coche o de avión. Reconoceremos muy claramente a las personas que formaron parte del equipo de reanimación o del grupo de personas que intentaron sacar nuestros restos mutilados del coche accidentado. Veremos esto a una distancia de pocos metros, con un estado mental de desapego, si es que puedo utilizar la palabra mental, ya que en esos momentos no estaremos comunicados con un cerebro en funcionamiento. Todo esto ocurrirá en el momento en que las ondas cerebrales ya no puedan ser medidas para probar el funcionamiento del cerebro, o cuando los médicos en muchos casos no puedan encontrar ningún signo de vida. Asistiremos entonces al escenario de nuestra propia muerte. Oiremos las discusiones de las personas presentes, veremos su comportamiento, sus ropas y conoceremos sus pensamientos sin que por ello sintamos ninguna impresión negativa sobre lo que está sucediendo. El segundo cuerpo que sentiremos en ese momento no es el cuerpo físico, sino un cuerpo etéreo, en el que experimentaremos una sensación de total plenitud. Luego hablaré sobre la diferencia entre los cuerpos físico, psíquico y espiritual creados por fuerzas distintas. Si nos habían amputado las piernas, las sentiremos de nuevo. Si éramos sordomudos, ahora nos sentiremos capaces de oír y cantar. Si estábamos con esclerosis múltiple en una silla de ruedas, con trastornos en la vista o en el lenguaje, nos sentiremos capaces de movernos de nuevo. Es muy comprensible que los pacientes que han sido reanimados con éxito no siempre estén agradecidos de que su, digamos, mariposa sea obligada a comprimirse de nuevo en el capullo, ya que con el regreso de nuestras funciones vitales también tenemos que aceptar el dolor y las deficiencias que eso conlleva. En el estado del cuerpo etéreo no sentimos dolor ni deficiencias. Muchos de mis colegas se preguntaban si estas experiencias no serían más que simples proyecciones mentales de los deseos del paciente.
lo que parecía lógico y comprensible. Si una persona ha sido paralítica, muda, ciega o minusválida durante muchos años, es natural que esté esperando el momento en que este sufrimiento llegue a su fin. Pero es muy fácil evaluar si esto es solo una proyección del pensamiento o no. En primer lugar, la mitad de nuestros casos han sido accidentes inesperados en los que las personas no tenían ni idea de lo que les iba a ocurrir, como en el caso de uno de nuestros pacientes a quien un conductor borracho amputó las piernas. Cuando éste estaba fuera de su cuerpo físico, vio sus piernas amputadas en la autopista y, sin embargo, las sentía en su cuerpo etéreo. Así pues, podemos asumir que él no sabía que iba a perder sus dos piernas y por tanto no podía proyectar ese deseo mentalmente. Pero hay una forma mucho más fácil de rechazar la tesis de la proyección de deseo, y es utilizar a personas ciegas, que no tienen percepción de la luz. Les hemos preguntado cómo fue su experiencia en el umbral de la muerte. Si hubiera sido solo un sueño, no habrían podido describirnos el color del jersey, el diseño de la corbata o los más precisos detalles de dibujos, colores y formas de las ropas que utilizaban los presentes. Esto lo hemos hecho con personas totalmente ciegas, que no solo nos dieron los detalles de colores y formas, sino que nos describieron con precisión quién entró en la habitación y quién ayudó en la reanimación. Algo que una persona invidente nunca podría hacer. Aparte de la ausencia de dolor y de la experiencia de una plenitud física en un cuerpo al que llamamos cuerpo etéreo, es importante saber que en el momento de morir, nunca estás solo. Y hay 3 razones por las que nadie muere solo. Y cuando digo nadie, incluyo a la persona que muere en el desierto, a más de 100 millas de otro ser humano, o al astronauta que se halla solo en una cápsula en mitad del universo, pierde el rumbo y da vueltas en el espacio hasta morir. Hemos podido comprobar que nadie muere nunca solo, escuchando a niños con cáncer. Antes de morir, estos niños empiezan a ser conscientes de que pueden dejar su cuerpo físico y tener lo que llamamos una experiencia fuera del cuerpo. Todos podemos tener estos estados extracorpóreos durante ciertas fases del sueño, aunque pocos somos conscientes de ello. Los niños gravemente enfermos se vuelven mucho más sabios y espirituales que los niños sanos de su misma edad. Reconocen la capacidad de realizar estos viajes fuera de su cuerpo. Esto los ayuda a hacer la transición, a familiarizarse con el lugar al que van a llegar. Durante estos viajes, los moribundos, niños o adultos, experimentan la presencia de seres alrededor de ellos que los guían, que los ayudan. Los niños pequeños a menudo se refieren a ellos como a compañeros de viaje. La Iglesia los llama ángeles de la guarda. Muchos investigadores los llamarían guías. El nombre no es importante, pero sí lo es que sepamos que cada ser humano, desde el momento del nacimiento, que comienza con el primer soplo, hasta el momento de hacer la transición y terminar esta existencia física, está en presencia de estos ángeles guardianes, que nos guían, que nos esperan y ayudan en el momento de la transición de la vida a la vida después de la muerte. Es entonces también cuando nos encontraremos con aquellos seres que hemos querido y que nos precedieron en la muerte, como el niño que perdimos quizá muchos años antes, o una abuela, o un padre, o una madre, u otras personas que han sido significativas en nuestra vida. La tercera razón por la que no podemos morir solos es que cuando dejamos nuestro cuerpo físico, aunque sea temporalmente antes de morir, estamos en una existencia donde no hay tiempo ni espacio. Y en esta existencia podemos ir a cualquier lugar que escojamos a la velocidad de nuestro pensamiento. Tuvimos a la pequeña Susana, por ejemplo, muy enferma de leucemia en un hospital. Su madre la cuidó durante semanas y semanas. Susi, a pesar de su edad, sabía que iba a ser muy difícil dejar a mamá, que se pasaba el día a su cabecera y a veces explícita o implícitamente la miraba y le decía: hija mía, no te mueras, no me dejes, no puedo vivir sin ti. Al decir esto a nuestros enfermos, les hacemos sentirse culpables por morirse. Entonces Susi, que se había vuelto muy sabia, que durante sus sueños ya había dejado su cuerpo y sabía que podía ir a donde ella quisiera, le dijo un día a su madre: mamá, pareces muy cansada. ¿Por qué no vas a casa, te das una ducha y descansas un poco? Ahora me encuentro muy bien. Y la madre se fue. Una media hora después, la enfermera del hospital llamó a casa para decir: lo siento, señora Smith, su hija acaba de morir.
Desgraciadamente, estos padres a menudo viven con una tremenda sensación de culpabilidad y vergüenza y se reprochan por no haber estado en el momento de la muerte con el hijo. Estos padres no saben ni comprenden que nadie muere solo. La pequeña Susie había roto los lazos terrestres y estaba preparada para dejar su crisálida y para poder viajar junto a papá o mamá o con quien ella quisiera estar libremente, a la velocidad del pensamiento. Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido, donde narra su experiencia en los campos de concentración. Es probablemente el primer científico que ha comprobado y estudiado las experiencias fuera del cuerpo mucho antes de que nadie hablara de ellas. Estudió también los accidentes de alta montaña. Durante la caída, los alpinistas, por espacio de pocos segundos, veían pasar ante sus ojos las escenas más significativas de sus vidas. La misma experiencia confirmaban los que estuvieron cerca de la muerte por ahogo o en momentos de gran peligro. Muchos nos han pedido pruebas concluyentes sobre la existencia de los guías espirituales o ángeles de la guarda, o sobre estos viajes extracorporales, o sobre la presencia de seres queridos, pero la cuestión es cómo probar científicamente una afirmación repetida tan a menudo. Como psiquiatra, para mí era chocante pensar que miles de hombres sobre la Tierra tenían la misma alucinación en el momento de la muerte. Después de todo, debíamos encontrar la manera de probar si no había algo de verdad en estas historias. Intentamos, pues, hallar los medios para verificar estas afirmaciones y poder demostrar su exactitud o desecharlas sencillamente como proyecciones de deseo o alucinaciones. Para ello centramos las investigaciones en los accidentados en días de fiesta, como el 4 de julio, el Memorial Day u otros festivos señalados. En estos días, familias enteras se desplazan por todo el país en automóviles, de forma que son frecuentes los accidentes en los que varios miembros de la misma familia mueren en el acto, mientras que los que sobreviven son hospitalizados en distintos centros. Puesto que me ocupo particularmente de niños, me propuse como tarea el sentarme a la cabecera de los que estaban en estado crítico. Yo sabía con certeza que estos niños desconocían cuántos y quiénes de la familia habían perdido el accidente y quiénes vivían aún. Para mí era impresionante ver y comprobar que estos niños sabían siempre quién había muerto. Me sentaba a su lado. Los a mano. Antes de la muerte, se manifiesta a menudo una apacible serenidad, lo que representa siempre un signo importante. En este momento les pregunto si están dispuestos a compartir conmigo sus experiencias. La respuesta suele ser muy similar a la de aquel niño que me decía: todo va bien ahora. Mi mamá y Pedro me están esperando ya. Yo sabía que su mamá había fallecido en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro, su hermano, hubiera muerto también. Al salir de la habitación del hospital, una enfermera me cogió del brazo. Doctora, tiene usted una llamada. Desde el hospital para niños del otro lado de la ciudad me hablaron. Doctora, lamento comunicarle que el niño Pedro ha muerto hace unos minutos. Durante todos estos años en los que hemos reunido tales casos, no hemos encontrado nunca un niño que en la inminencia de la muerte mencionara el nombre de alguien de su familia que no hubiera fallecido, aunque solo fuera con unos minutos de diferencia. Para mí estos hechos solo tienen una explicación. Estas personas moribundas han percibido ya a los familiares que les esperan para realizar el tránsito y para poder reunirse en una forma nueva y distinta de vida que aún no comprendemos muy bien. Otra experiencia que me emocionó mucho fue el caso de una mujer india americana que fue atropellada en una autopista por un conductor borracho que se dio a la fuga. Esta joven india yacía al lado de la autopista moribunda hasta que un conductor extranjero la vio y paró. Le preguntó si podía hacer algo por ella y ella respondió que nada, que estaba bien y que sabía que iba a morir. El extranjero emocionado se quedó a su lado acompañándola. La joven india, poco antes de morir, le dijo: si realmente quiere hacer algo por mí, si algún día pasa por la reserva india, hable con mi madre y dígale que he muerto y que estoy bien, muy bien, feliz, ya con mi padre. Después murió en sus brazos.
El conductor, impresionado por lo sucedido, se puso inmediatamente en camino hacia la reserva india, a más de 1000 kilómetros de distancia fuera de su itinerario. Al llegar, supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto en la reserva de fallo cardíaco solo 1 hora antes del accidente que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de allí.